Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de ciencia y ambiente. Nuestro tema es un tema que vemos diariamente en nuestro entorno. ¿Qué es lo que necesitamos para vivir? ¿Cómo respiramos? Vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar. ¿Dónde está el aire? ¿Dónde está el aire? ¿Dónde está el aire? Lo busco, pero no lo encuentro. ¡No, mis papeles! Dicen que el aire está por todos lados, pero si no lo podemos ver, ¿cómo podemos hacer para comprobarlo? Aunque no lo podamos ver, todo a nuestro alrededor es aire. Lo que pasa es que está formado por elementos tan chiquititos y dispersos que nuestros ojos no lo pueden ver. Sin embargo, está sobre nuestros hombros, alrededor de todos los objetos e incluso dentro de nuestro cuerpo, en los pulmones. El aire es capaz de sostener objetos muy livianos como una hoja de papel o una pluma. Además, es capaz de llenar objetos o estar dentro de ellos, como en un globo. ¿Cómo podemos hacer para sentir el aire que nos rodea? Hagamos un pequeño experimento. Vamos a ver si podemos mover este autito usando solamente una tapita, un globo, una gomita y el aire. ¿Están preparados? Inflamos el globo y le colocamos la tapita cerrada. Luego lo sujetamos al autito con la gomita. ¡Voilà! ¿Están listos? Este globo está lleno de aire que hace fuerza para salir. Y al hacerlo, propulsa el autito. Entonces, el aire está en movimiento, lo podemos sentir. ¡Eureka! Es el viento. No hace falta que lo veamos para saber que está ahí. ¿Sabían que en el espacio exterior no hay aire? Por eso, si colocamos una bandera en la luna que está en el espacio, esta no se moverá como lo hace en el colegio. ¿Cómo es el aire? El aire que respiramos es una mezcla de diferentes gases. Los principales son nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua. El nitrógeno es el gas más abundante del aire. La mayor parte del aire es nitrógeno. El oxígeno es el segundo gas más abundante. Los seres vivos lo necesitamos para vivir. El dióxido de carbono lo producen los seres vivos al respirar. También está en el humo que expulsan las fábricas y los coches, en el que se producen los incendios forestales.
El vapor de agua es el agua en estado gaseoso. Hay mucho vapor de agua en lugares húmedos y poco en lugares secos. Además, en el aire también hay otros gases en cantidades muy pequeñas. ¿Cómo es la atmósfera? La atmósfera es una enorme capa de gases que rodea la Tierra. El aire que respiramos los seres vivos está contenido en ella. La atmósfera se distingue en dos partes, la parte baja y la parte alta. La parte baja es la parte más cercana a la Tierra y donde está el aire. Además, en ella se producen fenómenos como el viento y la lluvia. La parte alta es la parte más lejana a la Tierra y apenas tiene oxígeno. El aire es una mezcla de gases. El nitrógeno y el oxígeno son los más abundantes. ¿Cuáles son las características del aire? El aire tiene una serie de características. No tiene color, es decir, el aire limpio es transparente. No tiene sabor, es decir, no sabe a nada. El aire pesa. Si pasamos una pelota hinchable desinflada y después esa misma pelota llena de aire, observaremos que pesa más cuando tiene aire. Ocupa un lugar y no tiene forma propia. Esto podemos comprobarlo si inflamos un globo. El aire que entra en él ocupa todo el espacio y adquiere la forma Los seres vivos, además de para respirar, necesitamos el aire para escuchar sonidos. Los sonidos que escuchamos viajan por el aire, volar. El aire permite el vuelo de muchos animales y aparatos como los aviones. Y hacer fuego. Para que un objeto arda es necesario que haya oxígeno. Fíjate. Ella está ardiendo porque hay oxígeno a su alrededor. Si yo tapo la vela, ¿qué ocurrirá? Esta vela se apaga porque se ha consumido todo el oxígeno que había dentro del vaso. Por tanto, como no hay oxígeno, la vela no puede arder. Muy bien, hemos visto un video acerca del aire y acerca de lo que es la atmósfera. Nuestro tema de hoy es la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? La atmósfera es la capa gaseosa que rodea nuestro planeta. Se trata de una capa de gas que se extiende a lo largo y ancho del planeta y que, aunque pueda parecer igual en todas partes, está compuesta por diferentes capas. ¿Quieres la atmósfera? Es la capa de gas que rodea al planeta. En otras palabras, se podría decir que la atmósfera es el aire que no vemos pero que sí sentimos. La atmósfera está formada por más cosas que por el propio aire, como podrían ser las nubes, que están formadas de vapor, de agua y que también forman parte de la atmósfera. La atmósfera se forma en nuestro planeta como consecuencia de la gravedad. La gravedad hace que los cuerpos más pesados caigan más que los menos pesados. Por ese motivo, los objetos sólidos están más cerca del centro de la Tierra, mientras que los gaseosos se sitúan más lejos. La consecuencia de que el planeta esté formado en su centro por una gran masa de cuerpos densos es lo que sería en sí el mismo planeta, mientras que los gases se acumulan en capas más superficiales, es decir,
en las capas más alejadas del centro. Esto se llama atmósfera. Aunque la atmósfera se parezca igual en todas partes, está dividida en varias capas. Las capas de la atmósfera se diferencian porque, igual que a los sólidos y los gaseosos tienen diferentes pesos, también los gases de la atmósfera también tienen distintos pesos. De este modo nos encontramos que, según la capa de la atmósfera que se trate, un tipo de gas u otro que se concentran en estas capas. También cambia por la densidad de gas, es decir, por la cantidad de aire que hay en una capa u otra. De esta forma nos encontramos con capa de atmósferas con mucho aire y otras con poco. Las capas de la atmósfera son las siguientes. La troposfera. Se trata de la capa de la atmósfera que está más cerca al suelo. Mide unos 10 kilómetros aproximadamente. Se trata de la capa donde tiene lugar la mayoría de los fenómenos meteorológicos, tales como la lluvia, el viento o las nubes. La estratosfera está entre los kilómetros de 10 y 50 de altura. Recibe el nombre porque los gases se acumulan en forma de estratos según su peso. Uno de estos estratos es el ozono, que forma la famosa capa de ozono, que es la responsable de evitar que gran parte de los rayos ultravioleta del Sol lleguen al suelo de la Tierra. De este modo se trata de una capa que actúa como protectora para la vida del planeta. Otra de las capas tenemos la mesósfera. Se sitúa entre el kilómetro 50 y 80. Se trata de una capa en que la cantidad del aire desciende mucho. Además, se trata de una capa de la atmósfera muy fría. Su temperatura media se sitúa entre los 80 y 90 grados aproximadamente. Otra de las capas de la atmósfera tenemos la ionosfera. Se sitúa entre el kilómetro 80 y 400 de distancia. Se trata de una capa de la atmósfera que se caracteriza por la presencia de átomos cargados eléctricamente que reciben el nombre de iones. De aquí el nombre de esta capa. Es la capa de la atmósfera que permite la transmisión eléctrica. De hecho, es por esta capa de la atmósfera por la que circulan más señales de radio y de televisión. En esta capa se destruyen la mayoría de meteoritas cuando llegan a nuestro planeta. Otra de las capas tenemos la exósfera. La exósfera se sitúa entre los kilómetros 400 y 10.000 aproximadamente. Se trata de la última de las capas de la atmósfera. Se trata de una capa muy ligera donde casi no hay aire y la composición que tiene que ser más parecido al exterior, al espacio exterior es más parecido. Se caracteriza por ser la representante del campo magnético de la Tierra. No todos los planetas tienen atmósfera. La presencia de la atmósfera de un planeta o satélite natural depende de varios factores como la gravedad del planeta o satélite en cuestión. Cuanto sea más grande el cuerpo celeste, más gravedad ejercerá. En consecuencia, es más probable que tenga atmósfera, ya que la gravedad hará que el gas se mantenga cerca de la superficie del planeta. Un ejemplo cercano de un cuerpo que no tiene atmósfera es nuestro satélite natural, la Luna, que no tiene atmósfera porque su gravedad es demasiado débil como para conseguir atrapar el gas. De este modo, todo lo que sucede en su superficie se queda allí de forma permanente, ya que no hay viento ni fenómenos meteorológicos que modifiquen el terreno. Un ejemplo de estos son las huellas de los astronautas que pisaron la Luna. Al no haber viento en la Luna, estas huellas permanecerán allí para siempre, hasta que un nuevo objeto los modifique, pero nunca se borrarán como sucederían en la Tierra, ya que al no haber viento tampoco hay erosión. Vamos a ver un pequeño video acerca de Capa formada por gases que la atmósfera.
La capa formada por gases que recubre a los planetas y satélites del universo la conocemos como atmósfera. No obstante, no todas las atmósferas son iguales. Su composición varía en función de las características del planeta que recubre. La de nuestro planeta es única en nuestro sistema y seguro que conoces muchos datos sobre ella. Pero todos, en este vídeo te vamos a desvelar algunos que quizás no conocías. Es la responsable de las precipitaciones. En la troposfera es donde se mantienen en suspensión la mayoría de gases y partículas, entre ellos el vapor de agua, y es este vapor suspendido en la troposfera el que produce nubes y finalmente el fenómeno que conocemos como precipitaciones. Si no existiese la atmósfera, nos evaporaríamos. La atmósfera ejerce presión de 1,03 kilogramos por centímetro cuadrado sobre el nivel del mar, y es esta presión la que evita que nuestros fluidos se evaporen. Esto quiere decir que si no existiera la atmósfera terrestre, no tendríamos esta presión y por consiguiente nuestra sangre nos causaría daños mortales. Nos protege de los meteoritos. Cada día llegan a nuestro planeta cuerpos sólidos procedentes del espacio y, como muchos ya sabéis, la mayoría se desintegran en la atmósfera sin que llegue a impactar con la Tierra. Esto es debido a la fricción que se produce entre la atmósfera y el meteorito, dando como resultado a las increíbles estrellas fugaces. Nos permite comunicarnos. Sin la existencia de la atmósfera no podríamos propagar ni recibir sonidos, ya que el aire de la atmósfera es un gran conductor del sonido y por lo tanto permite nuestra comunicación. La ionosfera además ejerce gran influencia en la reflexión de las ondas de radio y gracias a ella estas ondas pueden recorrer distancias más grandes que si lo hicieran por la Tierra. Mantiene la temperatura del planeta. Si te preguntas qué impide que nos abrasen los rayos ultravioletas que provienen del Sol o que nos congelemos en la noche, la respuesta sigue siendo la misma: la atmósfera terrestre. Por una parte, el ozono de la estratosfera absorbe la radiación ultravioleta del Sol y por el otro, el vapor de agua y el dióxido de carbono hace que los rayos que entran en la superficie se escapen, reteniendo el calor suficiente para que la temperatura del planeta sea más o menos estable. Su composición es perfecta para nuestra supervivencia. Gracias a la atmósfera es posible la vida en la Tierra. Son muchos los gases que la componen y entre los más importantes tenemos el oxígeno, usado por plantas, animales y otros organismos, es indispensable para la vida. Existe en la atmósfera en su cantidad justa para la vida. Si hubiera demasiado oxígeno implicaría la combustión de la mayor parte de la vegetación y si su cantidad disminuyera, a los humanos nos afectaría, entre otras cosas, a nuestro cerebro y con ello distintos problemas asociados como son exceso de sueño o pérdida de conciencia. El dióxido de carbono. Este elemento impide que la Tierra se enfríe y por lo tanto a mantener la temperatura del planeta. Por otro lado, su aumento produce el efecto contrario que conocemos como calentamiento global, el cual se ve magnificado por la acción humana y que por tanto debemos evitar. Descubre en el vídeo de aquí arriba todo lo que debes saber sobre la contaminación atmosférica. Y el nitrógeno, otro elemento indispensable para la vida. Plantas, animales y otras formas de vida necesitan nitrógeno para realizar la síntesis de proteínas y nutrirse. Estas son algunas de las curiosidades científicas sobre la atmósfera que quizás no conocías. Cuéntanos, ¿las conocías todas? Muy bien. Hemos visto también un video acerca de la atmósfera. Muy bien. Entonces,
Como conclusión, tenemos que la atmósfera es una de las capas que rodea nuestro planeta, que permiten la presencia de la vida. El aire que lo compone en general es una mezcla de gases en distintas proporciones. El aire no conduce bien al calor, como ocurre con la mayoría de los gases, pero tiene dicha condición es beneficiosa para la Tierra, pues permite que la temperatura no cambie bruscamente. Por el contrario, es capaz de transmitir el sonido gracias a la presión del aire que produce. Por ejemplo, al caerse un objeto al suelo, hace que las formas formen ondas, se junten y se separen a las moléculas para transmitir estas ondas a través de nuestros oídos. Esta es la razón por la que en el espacio no hay ruido, pues al no haber aire no hay moléculas que puedan ser presionadas, por tanto no hay manera de crear ondas. Vamos a ver un pequeño video. La atmósfera es nuestro planeta y que permiten la presencia de vida. El aire que la compone es una mezcla de distintos gases, mayormente Simón y Juan ambos invierten en acciones. Simón utiliza el toro para invertir en acciones La atmósfera es una de las capas que rodea nuestro planeta y que permiten la presencia de vida. El aire que la compone es una mezcla de distintos gases, mayormente nitrógeno y oxígeno, que son incoloros e inodoros, a excepción del ozono. A su vez, la atmósfera está dividida en 5 subcapas que realizan diferentes funciones. La troposfera es la primera capa, la más cercana a la superficie y por tanto es con la que más interactuamos. Su altura desde el nivel del mar es de 10 a 15 kilómetros. Para que tengas una referencia, la troposfera tiene la altura de alrededor de 10.000 personas adultas de pie una encima de la otra. Solo en esta capa se desarrolla la vida, pues a medida que aumentamos en la altura, disminuye la temperatura y la cantidad de oxígeno disponible. Encima encontramos a la estratosfera, con unos 30 o 35 kilómetros de espesor. En esta capa se encuentra una barrera de gran valor para el desarrollo de la vida en la Tierra, la capa de ozono. Esta barrera permite que los rayos potencialmente dañinos provenientes del Sol no lleguen hasta nosotros. Si continuamos subiendo, encontramos la mesosfera con 30 kilómetros de espesor. Aquí es donde la mayoría de los meteoritos que caen hacia la Tierra se desintegran, dejando una estela que conocemos como estrella fugaz. La ionosfera está inmediatamente por encima, con un espesor de entre 500 y 1000 kilómetros. En esta capa es donde se colocan los transbordadores espaciales y donde se generan las auroras boreales. La última capa de la atmósfera es la exosfera. Se caracteriza por ser menos densa, además de no tener un límite exacto desde la ionosfera hasta el espacio exterior. Por tanto, la atmósfera nos protege de los rayos del Sol perjudiciales, como los rayos UVA y los UVB. Nos permite conservar la temperatura de la Tierra gracias a los gases de efecto invernadero que hacen que el calor que llega a la Tierra desde el Sol no se pierda totalmente en el espacio, además de permitir que los seres vivos realicen sus funciones vitales gracias a los gases como el oxígeno, nitrógeno o el dióxido de carbono. Espero que con esto entendáis mejor las funciones de la atmósfera y de las capas que las componen. Si te ha gustado, no te olvides. Muy bien. Las funciones e importancia de la atmósfera. La atmósfera actual está compuesta mayormente, como vimos en el video, de 78% de oxígeno 21% y otros gases en proporción menor. Además, la atmósfera se divide a su vez en capas con funciones muy importantes, como protegernos de los rayos más dañinos, como los rayos UVB y ultravioletas,
permitirnos conservar la temperatura de la Tierra, pues gracias al efecto invernadero, los gases de la atmósfera hacen el calor que llega a la Tierra desde el Sol que no se pierda totalmente en el espacio, conservando así la temperatura e incluso por la noche cuando no nos llegan los rayos solares. Otra de las importancias de la atmósfera es que acumula gases importantes para los seres vivos, los cuales realizan sus funciones vitales como el oxígeno, el nitrógeno y el CO2. Distribuye la energía en forma de calor recibida por el Sol por toda la superficie, por lo que permite que ni los polos sean tan fríos ni el ecuador sea tan cálido. Un clima temperado. Recordemos las capas de la atmósfera y su función. La atmósfera, como ya sabemos, está compuesta por mayormente nitrógeno 78%, oxígeno 21% y se divide en las siguientes capas. Aquí tengo una imagen para que nos podamos dar cuenta. Ahí tenemos la exósfera, la ionosfera, zoosfera, estratosfera y troposfera. Ahí tenemos las capas de la atmósfera y cómo están ubicados. Recordemos que la troposfera es la primera capa de la atmósfera, la más cercana a la superficie, por lo tanto es la que más interactúa con nosotros. Su altura va desde el nivel del mar, desde de 10 a 15 kilómetros. Para que tenga, la troposfera tiene una altura alrededor de 10.000 personas adultas de pie una encima de la otra. Solo en esta capa se desarrolla la vida. A medida que aumentamos la altura, disminuye la temperatura, la cantidad del oxígeno y la cantidad del oxígeno disponible. Todos los fenómenos meteorológicos ocurren en este nivel. Y ya hemos visto que es la lluvia, las nubes, las precipitaciones. La segunda capa es la estratosfera. La segunda capa es la estratosfera. Es la capa inmediatamente arribita de la troposfera. Tiene realmente dañinos provenientes del Sol no lleguen hasta nosotros. La mesosfera es la tercera capita de la atmósfera. Tiene 30 kilómetros de espesor. Aquí es donde la mayoría de meteoritos que caen hacia la Tierra se desintegra, dejando una estela que conocemos como estrella fugaz. Pese a que comúnmente lo denominamos así, recordamos que no se trata de una estrella, por las características que se saben y por las características estudiadas. La cuarta capa es la termósfera o ionosfera. Tiene un espesor de 500 y 1000 kilómetros de espesor. Esta capa es donde se colocan los transbordadores espaciales y donde se generan las auroras boreales. La última capa es la exósfera. Es la última capa de la atmósfera y se caracteriza por ser menos densa, además de tener un límite exacto desde la ionosfera hacia su espacio exterior. Bien, hemos visto la importancia de la atmósfera, ¿no?, en nuestro planeta, y también hemos visto las diferentes capas que se utilizan. Pero esta atmósfera también tiene sus funciones. Y dentro de las funciones de la atmósfera tenemos la función reguladora y protectora de la atmósfera. La Tierra tiene una temperatura media constante al tiempo, por lo que existe un balance nulo entre la radiactividad solar y la radiactividad terrestre. Si no se calentara y se enfriaría continuamente, no existiéramos, porque no había vida en la Tierra. La radiación de la atmósfera tiene que ser absorbida tanto como la atmósfera terrestre como la atmósfera solar, que es
de vuelta, que acaba devolviéndose la atmósfera de vuelta al espacio en forma de radiación de onda larga, aunque el efecto invernadero o la contrarradiación retarde la vuelta al espacio de la radiación, pero cada energía que va siempre tiene que regresar. Otra de las funciones es que este tiene una función protectora que sirve como filtro protector. Ahí entran a tallar las dos capas de ionosfera y estratosfera. La atmósfera presenta diferentes gradientes de temperatura en sus diferentes capas. Esto es debido a que absorbe de manera selectiva las radiaciones de diferentes longitudes de onda que nos llegan al Sol. En la ionosfera se absorben las radiaciones de onda corta y altas energías, como los rayos X, los rayos gamma, partes de la radiación ultravioleta. Todas ellas son perjudiciales para la vida. Y en la ozonosfera y gran parte de la radiación ultravioleta. Al entrar en la troposfera ya se ha absorbido toda la radiación del espectro magnético, que es menor a 290 de longitud en onda, y la composición de 9% ultravioleta, 41% visible y 50% de infrarroja. Las radiaciones correspondientes al espectro visible atraviesan la atmósfera y alcanzan la superficie terrestre, de donde se deduce que la atmósfera es casi transparente a dichas radiaciones y no experimenta un calentamiento apreciable al ser atravesada por las mismas. No ocurre así con las radiaciones ultravioletas y las de menor energía, que son absorbidas por el CO2 y el vapor del agua atmosférico que ocasiona el aumento de temperatura. Otra de las funciones reguladoras es por el clima de la atmósfera. Se refiere al efecto invernadero y la circulación general del aire. La atmósfera por el día refleja albedo y absorbe parte de radiación solar, evitando el sobrecalentamiento de la superficie del planeta. También absorbe parte de la radiación infrarroja que emite la superficie, evitando que se enfríe bruscamente por la noche, ya que parte de ese calor vuelve a la Tierra como contradicción, o sea, se refiere al efecto invernadero. Y por último, la circulación del aire, que tiene a compensar los desequilibrios de temperatura originados por la diferente insolación de diferentes zonas del planeta. ¿Qué es el albedo? El albedo es toda la radiación visible incidente que llega a la parte baja de la atmósfera, o sea, la troposfera. Una parte que normalmente es un 30%, es reflejada en las nubes, el polvo, el hielo, la nieve y la superficie terrestre, como en el suelo desprovisto de vegetación, y constituye el denominado albedo. Un incremento de albedo produce un enfriamiento. El albedo está entre los 5 y 10% de los mares, entre los 60 y 85% en superficies nevadas y el hielo. El 10,15% se encuentra en los bosques y del 30 al 50% en los desiertos. También tenemos el efecto invernadero. El efecto invernadero es la parte de la luz visible no reflejada que llega al suelo y causa su calentamiento. Como consecuencia de ese calentamiento se produce lentamente una posterior radiación de calor, como la radiación infrarroja, desde el suelo hacia la atmósfera, que produce su calentamiento al ser absorbida por el CO2 y el vapor de agua, entre otros componentes atmosféricos, calentando así la atmósfera. Este es el fenómeno llamado efecto invernadero, que es aumentado por la contrarradiación, ya que parte de esta radiación absorbida es devuelta a la superficie. También hablamos de la circulación general del aire. Esta circulación general de la atmósfera retribuye la energía solar que llega a la Tierra, disminuyendo las diferencias de temperatura entre el ecuador y las latitudes más altas. Participa en el balance de calor por los grandes sistemas de viento, huracanes y ciclones que transportan
transforman calor desde las zonas tropicales hacia los polos y fríos desde zonas polares hacia el Ecuador. Las 3/4 partes de la superficie de la Tierra están cubiertas de agua. El agua absorbe muy bien la radiación solar para que, mediante las corrientes marinas cálidas, desde el Ecuador hasta las frías desde los polos por las latitudes más bajo. Regulan este clima de manera que sea mucho más eficaz que la atmósfera, tanto el transporte oceánico como atmosférico. Están regulados por la realimentación negativa en sí. Muy bien. Entonces vemos qué importancia es conocer acerca de la atmósfera. Pero también esta atmósfera también sufre también un problema muy grave, que es la contaminación atmosférica. ¿Qué es la contaminación atmosférica? Se entiende por contaminación atmosférica que es la presencia en el aire de materias o formas de energía en concentraciones elevadas a su nivel ambiental normal, para que impliquen riesgo, daño o molestias graves para las personas y bienes de cualquier naturaleza. Eso incluye animales, plantas, materiales y también las sustancias contaminantes que pueden ser naturales o artificiales y presentarse como formas sólidas, líquidos o gaseosos. Dentro de esta contaminación del aire encontramos los tipos de contaminación natural y antrópica. ¿Qué es la contaminación natural? Comprende a las debidas a la actividad biológica de la biosfera, a la actividad geológica de la Tierra como erupciones volcánicas u otros procesos naturales como impactos de meteoritos, incendios forestales de origen natural. ¿A qué se refiere una contaminación antrópica? Contaminación del aire antrópica. Son las que se originan en consecuencia de la actividad humana. Se destaca especialmente la combustión de combustibles fósiles y sus derivados en la industria o ya sea de uso doméstico también. Hay tipos de contaminantes como tenemos primarios, secundarios, etc. Dentro de los primarios, de los contaminantes primarios se refieren a los que proceden directamente de las fuentes de emisión, que son responsables de la mayor parte de la contaminación atmosférica. Por ejemplo, las partículas, sin considerar el agua pura, que en la atmósfera encontramos pequeños sólidos y gotitas líquidos, que son un conjunto que reciben el nombre de partículas. Varían mucho tanto por la composición química como por el tamaño. Las de mayor se llaman partículas sedimentales y se precipitan formas, o sea, se absorben pronto. Pero las de menor tamaño se llaman partículas en suspensión, porque pueden permanecer mucho tiempo en la atmósfera, aunque en general son eliminadas por la lluvia. Muy bien, y así también existen otros contaminantes, como por ejemplo los óxidos de carbono, que se refiere al contaminante, al oxígeno, al CO2. También existen otros como hidrocarburos, que se refiere al metano, que son por ejemplo las resinas que se utilizan o el barniz también es un tipo de contaminante para la atmósfera. Y así hay otros tipos Los secundarios ya son por ejemplo el anhídrido sulfúrico, el ácido sulfúrico, que más se utiliza para desatorar los baños también, ¿no? Es muy conocido. Muy bien, entonces vemos qué importancia
encontramos en conocer la atmósfera y también la importancia que es para nuestra vida y los cuidados que debemos de tener o por qué se contamina nuestra atmósfera. Muy bien, ahora debemos de aprender a cuidar nuestra atmósfera para vivir felices y más tiempo. Eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias.